10-12 años que nosotros tuvimos con la selección da para una película, 90% no es real. Plata se gana cuando pierdes. Un compañero nuestro que tenía la rodilla como mi cabeza, la frase fue a los chaval: o subes con piernas o subes con ojos. Ni ganas de lucharte porque el agua te recuerda al sufrimiento. El mensaje subliminal a ellas era pasearme con un albornoz del Sabadell. No nos atrevíamos a dejar la medalla de oro. Fue el salvaconducto para entrar a la discoteca. Hola a todos, bienvenidos a Fuera del Juego, un podcast donde explicamos historias más allá del deporte, entrevistando a deportistas y exdeportistas, y hoy tenemos con nosotros a nuestro primer invitado, un invitado muy especial, un campeón olímpico y también 2 veces campeón mundial de waterpolo. ¡España campeona olímpica! Y por si aún no sabéis quién es, tenemos aquí a Dani Ballart. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, contento. Bienvenido a Fuera del Juego. Gracias por invitarme como primero en esta aventura especial. vuestra. Es un honor. Es un honor, sin duda. ¿Preparado para el primer podcast de Fuera del Juego? No lo sé si voy a estar preparado, porque la verdad me hacéis un poco de miedo las dos juntas. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu etapa de jugador y sobre todo Juegos Olímpicos. Y que al final fuisteis la generación de oro del waterpolo de España. Sí, en una época, en los años 90, donde en España no triunfaba ningún deporte, nosotros fuimos pioneros a la hora de ganar medallas en mundiales europeos y Juegos Olímpicos. Tuvimos mucho éxito, tuvimos mucho seguimiento, fuimos muy populares y sobre todo lo más importante es que pusimos una semilla que hasta ahora sigue floreciendo con el equipo femenino de la selección y también el masculino ahora, que parece que volvemos a tener un equipo extraordinario, campeones del mundo y de Europa actualmente, para volver o intentar conseguir el oro en los Juegos Olímpicos de París. Atlanta 96, ¿qué te recuerda a eso? Felicidad, un sueño cumplido. Atlanta 96 es pues por el que trabajas durante toda una vida para que algún día pues se llegue a esa culminación de un oro olímpico. Así que felicidad, sin duda. Y has dicho que tuvisteis mucho seguimiento. Realmente el waterpolo en España es un deporte más minoritario, digamos, que no es el más jugado, conocido. No se conoce tanto como, por ejemplo, el fútbol. Y ganasteis en el 96, pero en el 92 fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona. ¿Crees que el seguimiento empezó a raíz de estos juegos y al final quedasteis plata, no fuisteis los campeones? Gracias por recordarme. Sí. Sin duda, esos 10-12 años que nosotros tuvimos con la selección da para una película como así se ha hecho, que se llama 42 segundos, que está en Prime Video. ¿Es del todo real? En un 90% no es real. Pero es más ficción que realidad. Está basada en hechos reales. Vale. Entonces se acogen a bastantes cosas que sucedieron, pero no con la temática que ellos le dan. Pero bien, la verdad es que es una película entretenida y sobre todo, como me preguntabas, lo importante es que en Barcelona 92 empezó toda la gente a poner el foco en lo que era el waterpolo, ya que fue el último deporte en esos Juegos Olímpicos para poder conseguir la última medalla de oro para la delegación española, y esa derrota quedó grabada en fuego y de ahí después la gente no siguió. Pero al final tampoco fue una derrota como tal, porque os llevasteis la plata. Sí que es verdad que el oro siempre es mejor, pero una plata también está bien. Bueno, ¿o no? Una plata se gana cuando pierdes. Parece que no estás muy satisfecho. No, es que las platas, como te digo, te la dan porque acabas de perder la final. Entonces el bronce te lo dan porque acabas de ganar el último partido. Entonces mentalmente no es fácil de asumir una derrota, sobre todo al final. Evidentemente después con el tiempo le das muchísimo valor a aquella plata, pero en el momento nosotros subimos en el podium y el día siguiente en los periódicos se tituló la medalla más llorada de la historia del deporte español, porque estábamos todos llorando. O sea, fue un... Y al ser en Barcelona, desastre. En vuestro país, Sí. incluso ciudad, ¿cómo gestionabais toda esta presión? Porque todo el mundo estaba con vosotros. Al final erais la selección
Éramos de la casa. selección Sí, de casa. preferida, éramos la selección preferida para mucha gente y para muchos políticos. Así se anunció antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, antes de que empezaran, que la medalla de waterpolo iba a ser la medalla preferida para mucha gente. Esto fue publicado así, entonces eso fue mucha presión hacia nosotros, pero nosotros éramos muy jóvenes, entonces gestionar aquello fue muy difícil. ¿Cuántos años tenías cuando...? 18. Claro, es que eras todavía muy joven, al final Tenía pelo. es llevar mucha presión encima también, porque al final con tan joven tienes que afrontarte a una realidad totalmente paralela a lo que es realmente. Una realidad impropia para la edad que uno tiene, pero así es el deporte de élite, hay que asumirlo como tal, si no, no hace falta que te metas en esos líos, ¿no? En ese sentido sabemos que el deporte depende del talento que tengas, te lleva a vivir cosas impropias por edad. Me tocó vivirlo como tal y realmente el inicio de los Juegos Olímpicos yo lo pasé muy mal hasta que me acabé adaptando a medida que iba acabando. ¿Cómo esos fue juegos. esa adaptación? También de cara al año siguiente que ganasteis el oro y todo. ¿Cómo fueron los entrenamientos? Los entrenamientos durísimos. Y los entrenadores. El También. entrenador durísimo, el de Barcelona 92 durísimo, y el que vino después fue peor aún. O sea que... ¿Qué os hacía hacer, por ejemplo, para más o menos imaginarnos la dureza de los entrenos? ¿Tú cuando te tiras a una piscina, cuántos metros nadas? Uy, yo ninguno. Ninguno. ¿Y tú? No sé cuánto es de largo una piscina, pero 25 eso... metros. Pues 50 máximo, yo creo. Haces ida y vuelta, 50. Como mucho. Poco. Bien, pues entonces te explico cuál era nuestro día. Nosotros nos levantábamos por la mañana, corríamos 9 kilómetros por las montañas de Andorra para arriba, acabábamos los 9 kilómetros, hacíamos una hora de acondicionamiento físico, después jugábamos una hora a fútbol, después íbamos a la piscina y hacíamos 2000 metros. Me has dicho que hacías 50 metros, nosotros hacíamos Un 2000. poco menos así, hago yo. Íbamos a comer, descansamos, hacíamos la siesta, íbamos a hacer una hora de pesas en el gimnasio después de la siesta y volvíamos a la piscina y hacíamos 12.000 metros. O sea, 12.000 más 2.000, Poquito. 14.000. Y tú haces Casi 50. nada. O sea, Poquito. pues así cada Casi día, nada. pam, 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 pam. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 2 semanas. Justo semanas. previo Esta a es la los Juegos pretemporada. Olímpicos. Esta es la pretemporada para preparar los Juegos Olímpicos, una competición importante. Sí. El concepto que tenía aquel entrenador era que para soportar la presión y la dureza de los momentos que íbamos a vivir, había que sufrir muchísimo antes. ¿Y algún compañero se rindió en algún momento? Y tanto. Hubo compañeros que llamaron a sus padres y les dijeron venir a Venga, buscarnos que me a voy. Andorra, ¿Qué pasaba sacarme de aquí. si decían ya no puedo más? ¿El entrenador qué hacía? Hay una frase que nos ha quedado en el recuerdo de un compañero nuestro que tenía la rodilla como mi cabeza, se le hinchó totalmente y teníamos que correr los 9 kilómetros y esa mañana le dijo, mister, mira cómo tengo la rodilla. Y la frase fue a lo chaval, o subes con piernas o subes con ojos. Y ya Madre está. Y ya está. Entonces, a subir como pudo. Subió andando, cojo, pero subió como pudo, sacrificándose y sufriendo, claro. Pero luego valió la pena porque llegó ese oro tan esperado que... Bueno, después el transcurso del tiempo fue muy largo. Después de Barcelona 92 son 4 años hasta que llegan los próximos Juegos Olímpicos. Entonces tú cuando pierdes los primeros Juegos Olímpicos en Barcelona, tú no sabes si vas a llegar a los otros. Pues son 4 años. 4 años que cambiaron el entrenador, no sabemos si ese entrenador nuevo va a confiar en ti, si las lesiones te van a respetar, si el físico te va a aguantar, no sabes muchas cosas. Pero es verdad que cuando llegas, evidentemente ese oro pues acabó justificando y cicatrizando heridas del pasado. Bueno, y después de ganar el oro, en el 2000 quedasteis cuartos. Y en el 2004, sextos, si no vamos equivocadas. No, perfecto. ¿Y cómo lo afrontasteis? Porque Al vas final de veníais de ser lo máximo... y erais la selección como favorita porque veníais de ganar un oro en los Juegos Olímpicos anteriores. ¿Cómo fue? No se puede ganar siempre. No se puede ganar siempre. Entonces yo creo que lo más increíble que hicimos es que en 3 Juegos Olímpicos nos metimos en semifinales y en esos Juegos de Sydney había una connotación
mental complicada detrás, porque sabíamos que algunos de los jugadores se iban a retirar. O sea, aquella familia que estuvimos juntos prácticamente 10 años se rompía después de aquellos Juegos Olímpicos de Sydney. Entonces, bueno, tuvimos muy mala suerte porque perdimos esas semifinales contra Rusia en la muerte súbita. La muerte súbita era que empatábamos el partido y después el primero que marcaba ganaba. El gol de oro. El gol de oro, exacto. Y nos marcaron los rusos, pero después de media hora. Y nada, el día siguiente la verdad es que estábamos exhaustos y físicamente no pudimos con los serbios. Pero la vida es así. La vida es así, después te vas haciendo más mayor y en el 2004 pues digamos que no fue nuestro torneo, porque tampoco no fue nuestros Juegos Olímpicos, porque es que tampoco se puede estar tan bien en cada competición. Hicimos prácticamente 10 años entre europeos y mundiales que estábamos jugando semifinales, finales de todas las competiciones. ¿Y sentíais la misma presión del 92 o 96 No. que en el 2000 o 2004? No, evidentemente, porque la veteranía es un grado y evidentemente gestionas muchísimo mejor la nervios. presión Sí, y todo. Sí. Y en el 2011 te retiraste. ¿Cómo fue también el proceso de decir, hasta aquí he llegado? Bueno, es un proceso lógico, humano, también de desencanto, ¿no? De lo que siempre te ha enamorado, de lo que siempre has luchado para intentar ser el mejor, hasta el punto de no tener ganas ni de ir a entrenar, ni ganas ni de ir a la piscina, ni ganas ni de ducharte, porque el agua te recuerda al sufrimiento. Entonces hay un momento, hay un proceso lógico, como te digo, del paso de los años en el que te apetece hacer otras cosas diferentes. ¿Y mientras eras jugador también eras entrenador? No. No. Pero sí que estabas ¿Estuviste en el relacionado, Español? Sí, con... Sí. Haciendo como de vínculo entre jugadores y directiva. ¿Cómo de importante crees que es tener una figura así en un equipo? O sea, de fútbol, como fue el caso del Español, o waterpolo, baloncesto, etcétera. Bueno, en los deportes profesionales es vital, porque los jugadores extranjeros se van sucediendo y hay una rotación muy grande. Entonces es importante que se les ayude en la llegada y que se les ayude en la puesta en escena del día a día de una ciudad que no conocen y que muchos vienen con familias. Entonces eso implica pues una preocupación muy grande para ellos. Si el club es capaz de dárselo hecho, pues evidentemente ayudas al deportista a que se concentre solamente en entrenar y en jugar y sacar su máximo rendimiento. ¿Y cómo fue la experiencia en el Español? Maravillosa, fue una experiencia extraordinaria, dándonos cuenta de que por mucho que practiquemos deportes diferentes, es deporte. Al final sois todos el idioma es el mismo, deportistas. y el idioma es el mismo, sobre todo en deportes de equipo. Yo vengo de un deporte de equipo, me metí en un deporte de equipo como es el fútbol, y entonces con el tiempo los jugadores vieron pues que yo les podía servir de mucha ayuda, básicamente de ayuda psicológica. Por la experiencia. Ellos eran muy jóvenes, yo ya prácticamente había acabado mi carrera con todo lo que había pasado, y bueno, la manera de enfocar los pequeños problemas que cada uno tenemos en el día a día les ayudaba pues a estar más felices. ¿Cómo era eso de compaginar? Porque al final todavía estabas en activo. Sí. ¿Cómo lo compaginabas? Bueno, al final los entrenamientos de un equipo de fútbol por suerte son muy tempranos, entonces cuando acababa el entrenamiento matutino de los jugadores, pues yo me podía desbloquear y podía llegar más o menos sobre la 1 del mediodía para entrenar con mi equipo de waterpolo, que más o menos es esa hora en la que empezaban hasta las 3 de la tarde. Y después por la noche los entrenamientos de waterpolo eran a las 8:30, así que a las 8:30 ya había acabado mi jornada laboral y podía pues involucrarme y seguir o compaginar las dos cosas. Volviendo a los Juegos Olímpicos, ¿has vuelto a ver la final de Atlanta 96 o no? Esa sí, la de Barcelona 92 no. ¿Por qué? ¿Por qué no la has podido volver a ver? Porque ¿para qué voy a recordar algo que me hizo tanto daño? Eso sería ser un poco masoquista, ¿no? ¿Para qué? Quizá el ambiente, todo aquello que vivisteis. He visto imágenes, pero Pero no de como juego. tal, no. ¿partido para qué? No, si la parte lo tengo muy fresco aquí. Pero Pasan el los que años. ganasteis, sí, Sí. más de una vez. Tampoco No tanto, pero creo que 2 veces he visto. Pero lo el de disfrutaste Atlanta. viéndolo. Porque al final es Bueno, diferente sí, la porque el percepción resultado cuando final- estás ahí,
cuando estás jugando es muy diferente la percepción a cuando lo ves luego. Evidentemente, porque hay muchas cosas que se te escapan, ¿no? De lo que es el presente, el foco del presente, se te escapa verlo en el foco general. Y además con el tiempo hay muchas cosas que se te olvidan, así que evidentemente es bonito recordar los buenos momentos. Y ahora eres entrenador del Club Natació Mataró. ¿Y cómo es ser entrenador después de haber sido jugador? ¿Lo vives igual? O sea, ¿presionas igual a las jugadoras? Les metes la misma caña como que te metían a ti. la hacían a ti. Se vive peor porque Sufres más. antes solo pensaba en mí, ahora debo pensar por 15 personas diferentes, que son las que están en el equipo. Esto se hace muy complicado, es un sufrimiento constante, 24 horas pensando en ellas, porque dirijo un equipo femenino. ¿Y cuál era la otra pregunta? Que si las presionas a ella, Sí, igual que te no, decían a no. ti. Es más, no hago nada de lo que hicieron conmigo. ¿Y qué haces? Tenemos absolutamente diferentes. O sea, yo he amoldado toda mi experiencia a los nuevos tiempos. Lo que sí que he aprendido es que todo lo que hicieron conmigo es una buena manera de aprender con lo que no debo hacer. Y básicamente porque las nuevas generaciones como vosotras, a las nuevas generaciones se os convence para hacer las cosas, no obedecéis. Yo obedecía, yo no cuestionaba nada. Ahora es todo más diferente. ¿Crees que ahora es inviable hacer lo que haya un entrenador que haga lo que os hizo? Inviable, absolutamente inviable, porque hay muchas cosas que no tenían mucha lógica en su momento, aunque nosotros no teníamos ninguna manera de comparar, entonces obedecíamos lo que decía aquel entrenador. Hoy en día se compara mucho, hoy en día hay mucha información, no había móviles en aquella época, ahora sí, y además es mucho más fácil contactar y hablar con jugadores y jugadoras del resto del mundo. Hemos leído también una entrevista donde tú llegaste un día aquí al Club Natació Mataró con un albornoz del Sabadell. ¿Qué querías conseguir con eso? Porque al final son el rival directo, como quien dice. Bueno, pues hacerlas entender cada día de que nuestro objetivo era vencer al Club Natació Sabadell, que es el club que reina no solamente en España sino en Europa en los últimos 15 años. Yo tenía un objetivo y la manera de meterles el mensaje subliminal a ellas era pasearme con un albornoz del Sabadell. Ellas lo odiaban, me lo repetían, se quejaban durante 3 años. Esta temporada es la primera que he dejado el albornoz del Sabadell, ya lo he quemado, como decían ellas. ¿Y hay mejores resultados cuando lo llevabas o cuando no lo llevabas? No es una cuestión de llevarlo o no llevarlo, porque si fuera el único secreto sería muy fácil. Lo más importante es que el crecimiento del club ha sido exponencial y realmente estamos mirando directamente a la cara al Sabadell, cosa que hace 4 o 5 años era inviable. Y igual que la temporada pasada jugamos la final de la Champions contra Sabadell, esta temporada nos hemos vuelto a clasificar para jugar otra vez la Final Four y esperemos y deseamos pues volver a repetir una final. Porque al final estáis también clasificados tanto Sabadell como vosotros. Y San Andreu como primera vez. Y Olympiacos. Y Olympiacos por primera vez somos 3 equipos catalanes para jugar la Final Four. Yo no sé si esto ha pasado alguna vez en algún deporte, que de 4 equipos de toda Europa, 3 sean del mismo país. Pues sí. La verdad es que, ¿cómo ves la evolución del waterpolo, de gente y nuevas generaciones jugando al waterpolo ahora? Porque vimos cómo ganaron el europeo. Sí. Con el mundial quedaron terceras, si no me equivoco. Las mujeres. Ellas sí. Sí, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la evolución? ¿Crees que, por ejemplo, vosotros marcasteis un antes y un después en el waterpolo? Yo creo que sí, que pusimos una gran semilla, ¿no? Ellos han sido campeones de Europa, ellas fueron subcampeonas de Europa y han sido bronce en el mundial. Esto no hay ninguna otra selección que lo tenga, no hay ningún otro país que tengan 2 selecciones que ganen tantas medallas como son chicos y chicas en este momento. La verdad es que
el waterpolo está muy sano y bueno, una prueba también es lo que os he comentado, ¿no? Como 3 equipos del mismo país juegan la Final Four femenina, esto no sucede nunca. Entonces el waterpolo está muy vivo y el waterpolo en este país es un espectáculo. Sí, la verdad que al final las Olimpiadas mundiales y europeos hacen que todo el mundo lo vea y que cambie un poco gente la que no lo ve perspectiva. sí que haga que se enganche y lo vea y lo disfrute. Sí, la verdad es que otro de los trabajos que tengo es estar retransmitiendo los partidos en Teledeporte y lo que intentamos es, con toda esta gente que nos llega conectada de nuevo, pues hacer, juntamente con el gran juego que tienen ellas y ellos, nosotros ponerle pues un poquito de chispa, de emoción a todo y que la gente se enganche con una transmisión divertida, sabiendo la dificultad que tiene el reglamento de nuestro deporte. Pero bueno, lo compensamos y la gente se engancha. Y a día de hoy, ¿crees que, bueno, sigues teniendo relación con el equipo de la selección de los Juegos Olímpicos, con tu equipo o no? Poca, porque al final el tiempo pasa, todos estamos muy dispersos con nuestros trabajos. Ahora tenemos a uno que está en ¿Supervivientes? Supervivientes, sí, me permite decir la isla de los famosos, ¿no? Los Supervivientes. Casi. Por ahí estaba. Exacto, después tenemos a Manal Estiarte, que es la mano derecha de Pep Guardiola, de Manchester City. Entonces estamos repartidos, Mikio, que es el seleccionador español femenino. Sí. Entonces, bueno, también no para de viajar. Pero lo más importante es que cuando nos vemos, esos abrazos y besos se suceden como si fuese ayer que nos acabáramos de ver. Y una pregunta ya en términos generales, ¿qué consejo le darías a un deportista que las cosas no le están saliendo del todo bien como él quiere? Que lo importante no es el presente, o sea, que hay que abrazar el proceso. Seguramente todo lo que sucede ahora es para que aprenda alguna lección, entonces no hace falta que se castigue, no hace falta que esté triste, no hace falta que piense que no sirve para nada, al revés, o sea, abrazar ese proceso, porque aunque no lo veamos, el futuro te va a dar muchas respuestas a las preguntas que te puedes hacer a presente. Entonces, normalmente cuando tenemos esas frustraciones es porque miramos mucho a futuro. Entonces nos tenemos que olvidar mucho del futuro, nos tenemos que concentrar en el presente y, como te digo, abrazar y sobre todo tener claro que si lo das absolutamente todo, vas por buen camino. ¿Y qué le dirías a tu yo de 18 años que estaba en unas Olimpiadas? ¿Crees que seguiste ese consejo que estás dando ahora mismo? Claro que no. Claro que no, porque era una época donde no habían psicólogos deportivos, donde nosotros estábamos muy solos, no había experiencia previa de otros jugadores de waterpolo que hubiesen pasado por lo nuestro. Bueno, al final lo que sí que me hubiera gustado es que en aquel momento en que estábamos en aquel podio recogiendo la medalla de plata llorando, es que hubiese venido alguien y nos hubiese dicho: tranquilos, lo estáis haciendo muy bien, todo llegará. Nadie nos dio esa pomada y bueno, tuvimos que afrontarlo cicatrizar como vosotros pudimos. solos. Sí. Vale, pues la entrevista como tal ya estaría. Claro. Y ahora Muchas gracias. pasamos a una sección. Sí, un tenemos poco- una sección que se llama 15 preguntas en 30 segundos, Bu. que consigue en que sea pregunta-respuesta rápida, a ver cuántas puede responder. ¡Buah! 3. Soy muy malo Ponemos para el esto. Vale, ¿crono? ponemos el cronómetro. ¡Buah! ¡Qué presión! 3, 2, 1. ¿Color favorito? Azul. ¿Número favorito? 9. ¿Comida favorita? Chuletón. ¿Mar o montaña? Montaña. ¿Estación del año preferida? Verano. ¿Sueño frustrado? Ninguno. ¿Ídolo de la infancia? Michael Jordan. ¿Lugar para vivir? Castelldefels. ¿Y para viajar? Nueva Zelanda. ¿No salir del país o no volver a viajar? No volver a viajar. ¿Mejor momento de tu carrera? Atlanta 96. ¿Pasta o pizza? Ninguna. Has Bueno, hecho 12 de has 15. hecho 12 de 15. Está muy bien. Bueno, Muy bien. Luego, nuestra pregunta de fuera del juego, que le hacemos a todos los invitados, es: cuéntanos un secreto o di algo de ti que muy poca gente sepa.
Bueno, después de ganar la medalla de oro de Atlanta 96, nos fuimos de fiesta con las infantas, con todo el equipo. Y cuando acabó esa fiesta, cuando me di cuenta que estaba solo. O sea, no había nadie, o sea, los había perdido todo el mundo, estaba hablando por ahí, y para volver a la vía olímpica no sabían dónde estaba, además, no habían taxis, y pasó una limusina que la paré y la alquilé para poder volver a la vía olímpica, o sea que... Tú solo en una limusina. Yo solo en una limusina. Perfecto. Pero- Bueno, ¿Y por ¿y qué las no? fechas? ¿Y por qué no? Bueno, era una necesidad, no era un deseo, era una necesidad, fue una casualidad, vamos. Las fiestas de las Olimpiadas dicen que son un poco locura. ¿Es como se tan pinta? locura como se pinta o realmente habla más, o sea, es más por lo que se habla que por lo que es? A ver, hay dos fiestas. Una, la que haces cuando acabas de competir, y la otra durante la competición, durante tu competición. ¿Qué pasa? Nosotros siempre íbamos a competir para ganar, entonces no habían fiestas entre medio. Estábamos absolutamente concentrados. Eran las de después. Eran las de después. Y las de después son Eran fiestas. como todas. Como todas. Como las de casa. Nosotros siempre éramos todo a lo grande, así que nosotros nos hemos metido buenas fiestas, sí. Bueno, y os las merecíais porque al final hasta ganasteis Olimpiadas, Mundiales y habéis marcado una época de oro en Un antes y España un y en el después. waterpolo. Bueno, no sé si yo creo que todos nos merecemos salir del... Hombre, lo pero que es cuando eres la campeón olímpico rutina. un poco más, ¿eh? Por cierto, una cosa que no sabéis, que A es muy ver, curioso. a ver, otra. Sí, claro, nos costó tanto ganar esta medalla de oro de los Juegos Olímpicos después del desastre de Barcelona 92, que no es un desastre, pero ya hemos hablado que dolió, que no nos atrevíamos a dejar la medalla de oro en la vía olímpica, en la habitación. La llevabais encima La todo el llevamos rato. encima, pero no por fuera, por dentro. Y fue el salvaconducto para entrar a la discoteca, porque no nos dejaban pasar, porque éramos muchos y éramos. Y le sacabas la tíos. medalla en plan, Entonces hola. dijimos así, Como y si dijimos fuese el que DNI. hemos quedado campeones olímpicos. Hombre, pasar. Sí, nos dejaron pasar gracias a las medallas. Mira, todo tiene su parte positiva Bueno. también. Bueno, todo ayuda, el oro ayuda. Eso siempre. Pues muchas gracias, Un placer. esperamos que te lo hayas pasado muy bien, Mucho, que te hayas sentido a gusto sin duda. y bueno, que todo te vaya genial con el Mataró y que el fútbol, A ver si... el waterpolo sí, el fútbol no. en España siga yendo igual de bien. Y a ver si este año conseguís ganar al Sabadell mínimo y Exacto. la Champions. Dios te escuche. Felicidades a las dos por esta nueva Como nos iniciativa escucha de alguien este del podcast. Sabadell de waterpolo, Bueno, no pasa nada. bueno. Muchas gracias por escucharnos y bienvenidos a Fuera del Juego.